Le damos la bienvenida a Luisa Magdalena González, la asambleísta por Manaví. Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Luis, qué gusto, un saludo a todos los que nos están escuchando. Oiga, qué felicidad verla, está guapísima, guapísima. Bueno, oiga Luisa, cuéntenos, ¿en qué situación está la asamblea? ¿Cuándo es que se van de vacaciones o ya se fueron, etcétera, etcétera? Porque debían de haber sido de vacaciones, pero está pendiente para el día de mañana, creo que es. Hay una reunión donde se debe impugnar o no la votación de... La reconsideración. O reconsiderar. Cuéntenos, aquí, ¿qué va a hacer la asamblea? Bienvenida. Bueno, primero la vacancia legislativa sí se suspendió porque estábamos en el proceso del juicio político al Consejo de la Judicatura. Lo siguiente fue la votación que se dio y el día miércoles de la semana anterior, y la sesión está prevista para este día jueves. No ha sido todavía oficialmente convocada, pero se prevé que sea para el jueves la sesión del Pleno de la Asamblea. ¿Qué es lo que cabe aquí? Una reconsideración. Como ustedes saben, en un momento determinado había ya la votación dentro del proceso del juicio político al Consejo de la Judicatura, que hubo más de 100 pruebas que se presentaron. Hay audios como interfieren en la justicia, hay pruebas incluso de cómo se han repartido instituciones a asambleístas, a gente vinculada a ciertos asambleístas. ¿Para qué? Para obtener los votos. Lamentablemente, el país, para sostener la democracia, necesita instituciones sólidas, transparentes, eficientes. Sin embargo, se intenta dar pasos hacia eso, no se lo ha logrado. En el caso del Consejo de la Judicatura, las pruebas están ahí. Nosotros vamos a seguir las acciones porque existen los audios, existen las pruebas de que ha habido aquí intromisión en otras funciones del Estado, tráfico de influencias. Se harán las denuncias correspondientes desde la bancada de UNES. Quedó pendiente la reconsideración. Una figura legal que tiene la Asamblea Nacional es que cuando se da una votación, se cierra la votación, pero se puede reconsiderar una sola vez y máximo se lo puede hacer hasta en la siguiente convocatoria, en la convocatoria siguiente que viene después de esa votación. Es decir, sería este día jueves. Tendría que proponer un asambleísta que pida la reconsideración de la votación y ver qué votación existe. Ayer también se filtraba un audio de un asambleísta de Pachacutic donde hacía mención a los acercamientos con el gobierno, a que ya hay ciertas conversaciones con el gobierno y por eso había que salvar al Consejo de la Judicatura. El gobierno, que es quien mueve los hilos en el reparto, en la corrupción, en la compra de asambleístas y de conciencias, ¿quién maneja eso? Es el gobierno nacional, es decir, el presidente Guillermo Lasso. Entonces quieren decir, no, aquí estamos trabajando con las manos limpias, honestos, transparentes. Mentira. La corrupción empieza desde la cabeza, que es el presidente Luisa, Guillermo Lasso. A ver, hay la reconsideración y después también la impugnación, ¿o no? Ya con la reconsideración quedaría cerrada la posibilidad de cambiar esta votación. Ya después de la reconsideración ya no habría nada a cambio, nada que se podría hacer para cambiar esa votación, pero por cuerda separada nosotros como asambleístas sí podemos denunciar todos en base a los audios que hay, ¿no? El tráfico de influencias que se ha ido, haya ido haciendo. Dime otra cosa, Luisa, saltándonos a otro tema. ¿Cómo van? Porque no veo nada. ¿Cómo avanzan los famosos diálogos del gobierno con la función legislativa? Mire, los diálogos, mientras no se den cambios reales, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, bancada de UNES, no vamos a emitir ningún acuerdo, un pronunciamiento a favor. Nosotros hemos sido claros desde el primer día. Desde el día en que se declaró que había ganado las elecciones Guillermo Lasso, dijimos que cuentan con el apoyo de nuestra bancada
de nuestra militancia, siempre y cuando sea en pro del país, no por el reparto, no por la privatización de las empresas públicas, no por privatizar por el Banco del Pacífico, CNT. Mira, ahorita nos cierran también el Correos del Ecuador. ¿Para qué? Para beneficiar a ciertos negocios privados. No hay medicinas, hasta ahora no hay medicinas en las farmacias, no hay medicinas en los hospitales, no hay dispositivos médicos, no existe. Ayer vimos toda la noticia cuando se regresa a los pacientes de diálisis. Regresar a un paciente de diálisis es gravísimo. No hacer la diálisis es prácticamente condenarlo a morir a una persona. Entonces, todo eso se está dando, pero ¿qué pasa? El consejero presidencial, el ad honorem, Carlos Cueva, dueño de Difare, pues ellos sí están haciendo prácticamente aquí su agosto, como quien dice, y privatizan las farmacias. ¿Quién es el mayor beneficiado? El consejero presidencial. Lo mismo está pasando con el tema eléctrico. El consejero presidencial, se me fue ahorita el nombre, ya me voy a acordar, está beneficiado por la adquisición, porque se le otorga un contrato en Islas Galápagos para construir allí un proyecto fotovoltaico, ¿sí? Que está vinculado además a las grandes transnacionales, a las grandes empresas del turismo. Roque Sevilla, perdón, sí. El consejero Roque Sevilla es el beneficiado de ese contrato. Y vemos, o sea, ahora sí podemos decir que estamos enfrentando el gobierno más corrupto de la historia. Está Roque Sevilla, está el señor Pons, está el señor Cueva. ¿Qué es lo que han hecho? Consejeros ad honorem que no cobran un sueldo, pero que tienen privilegios en el Estado. Son quienes dicen qué hacer y qué no, son quienes tienen acceso a información privilegiada, son quienes inciden sobre la política pública, mientras nosotros en el Estado no tenemos salud. El día sábado, 16 personas asesinadas en Calceta. El sábado todo cerró en Calceta, era un pueblo muerto, cuando es un pueblo que vive del comercio. El domingo todo absolutamente cerrado. En La Esperanza, donde se hace turismo, donde se hace deporte, en la represa de La Esperanza, nadie. Una señora estaba ahí arriesgándose, brindando comida, pero la gente no iba. Nos están inmovilizando ante el terror de que no están cuidando las calles, de que no existe una política de seguridad. Y cuando no existe una política de seguridad y queremos poner orden con el Consejo de la Judicatura, que no ha hecho absolutamente nada, donde hay jueces que hacen y deshacen, ¿qué hace el gobierno? Protege a ese Consejo de la Judicatura, compra conciencias en la Asamblea Nacional y salvan, hasta el momento al menos, al Consejo de la Judicatura. No tenemos, mire, no hay ni papel para imprimir los juicios. Me escriben amigos míos que fueron compañeros de universidad, que son jueces ahora, y me dicen, Luisa, yo he tenido que llevar la resma de papel. Es la segunda resma que compro en esta semana. Pero eso sí, se han gastado miles de dólares en el Consejo de la Judicatura por hacerse una campaña para levantar su imagen, cuando los juicios están parados, cuando los jueces, muchísimos jueces resuelven como les da la gana, y me van a disculpar, sé que hay jueces excelentes y tengo muchos amigos que son un ejemplo para el sistema judicial, pero también hay otros que usted ve en el tema de los médicos, por ejemplo, ¿sí? Las mismas leyes, la misma constitución, el mismo caso, diferente actor. Juzgan de una forma unos y de otra forma otros. ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura para poner orden aquí? No existe un Consejo de la Judicatura que viene del Trujillato. ¿Y cuál fue el discurso? Es que los correístas se quieren tomar la justicia. Por favor, ya basta de ridiculeces. Los correístas se quieren tomar la justicia. ¿Cómo pues? Si serán destituidos estos consejeros, los que iban a asumir ese rol son los suplentes. ¿Por quién fueron puestos los suplentes? Por el mismo Trujillato, pues. No fueron puestos por nosotros. Y toda la defensa de los consejeros, la defensa y la argumentación de muchísimos asambleístas de oposición, ¿qué fue? Fue decir, pero los correístas, pero en el tiempo de Yal, pero es que antes, por favor, nunca dieron un argumento de que ellos cumplieron sus funciones. Lo que hicieron fue escudarse entre el otro lo hizo así,
y que no es cierto. Ojo, antes de Yalc, antes de Correa, el sistema judicial, los que somos abogados y que recorríamos los juzgados, podemos decirlo, se escribía en máquinas de escribir, antiguas, ni siquiera modernas. En los juzgados habían máquinas de escribir para sacar copia con papel carbón. Los expedientes cosidos a mano, arrumados en pilo en el suelo. Así se tenía. No había pues un sistema digital, no había computadoras, no habían archivos dignos. Y muchas de las personas del sistema judicial se molestaron con los cambios. ¿Por qué? Porque ya no podían entrar de los ciertos juzgados a dejarles un regalito. Luisa, ahora tenemos pocos minutos, pero estoy preocupado. ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar el tema que vive Calceta, Cantón Bolívar? Usted me dio una cifra, creo, de muertos que hay nosotros tenemos. Día 16, decía la señora asambleísta. ¿Qué en verdad es que pasa en Calceta, Luisa? Mire, de lo que hubo una hoja incluso que circulaba diciendo que van a hacer una limpieza, que si son chulqueros, que si son homosexuales, que si son prostitutas, que van a hacer una limpieza. ¿Qué es esto, por favor? Es un estado de terror. ¿Qué hemos vuelto? A los tiempos de Hermosa. A eso hemos vuelto. Nunca en el Ecuador se vio lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Y qué pasó en la tarde del sábado? Una matanza. Ahí están los videos. Gente que supuestamente andan haciendo una limpieza. No se sabe. No hay información clara. No hay policía patrullando. El día sábado en la tarde no había policía patrullando en las calles de Calceta. El día domingo tampoco, y lo digo porque el día domingo sí salí. Y había un helicóptero sobrevolando. Sí, ¿qué van a hacer con un helicóptero sobrevolando? Ya mataron a la gente. No había la seguridad. ¿Dónde está, pues, el ministro Carrillo, tan valiente para reprimir en junio en las protestas? Sacaron toda la policía, el armamento. Y ahorita, cuando hay delincuencia en las calles, ¿qué está? Refugiado en su oficina. Cobarde, inútiles. Y qué pena tener que decirlo así, pero es que nos están matando. Una bala que salga por allí y mata a un niño, a alguien inocente. Madres de familia se matan afuera de los colegios. Y no sabemos si alguien ha cometido un delito. Hay un sistema judicial que tiene que resolverlo. Es decir, se ponen las denuncias, se apresa a la persona, va a la cárcel, pero no a empezar una matanza. Y esa hoja que circulaba, ojo, sí, en Calceta, decía a prostitutas, a homosexuales. O sea, ya ni siquiera va a haber libertad para que tú puedas ejercer la profesión que quieras. No estoy justificando nada, pero hay zonas de tolerancia donde pueden trabajar mujeres que se dedican a otras actividades, club nocturnos. Sí los hay. Y están permitidos por la ley también, pues. Y están autorizados. ¿Y por eso acaso vas a salir quién? A tomar justicia por sus manos y asesinar personas. Y ojo, es que lo hacen en las calles a la luz del día y también ahí corren riesgo los niños, las mujeres, los ancianos que están circulando. La gente salió corriendo y no lo vemos solamente en Calceta, lo vemos en el país entero. Y este gobierno inútil, mediocre y cobarde no hace absolutamente nada. Nos matan todos los días. Yo salgo a dejar a mi hijo en el bus para que se vaya a la escuela y tengo terror porque no sé qué me puede pasar desde la esquina y estamos totalmente inmovilizados. Tal vez eso es lo que quieren, tener una población asustada, inmovilizada, mientras aquí en un club de amigos se están repartiendo el Estado, mientras el Banco de Guayaquil aumenta los ingresos, mientras intentan privatizar el Banco del Pacífico, mientras los amigos del presidente de la República, el señor Cueva, el señor Roque Sevilla, se van beneficiando. ¿Y qué pasó con el señor Pons? ¿Dónde está pues lo que estaban cobrando? ¿Qué pasó con las aduanas? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la fiscal? Ahí dieron nombres de algunas personas de este gobierno, asambleístas incluso, y todo está calladito. No han dicho absolutamente nada. Ahora sí podemos decir que los corruptos siempre fueron ellos. Usted ve, no hay cédulas de ciudadanía. Te cobran. Ahora sí, la corrupción está institucionalizada. Para sacar un pasaporte, $400. Esto
¿Acaso no lo sabe el presidente de la República? No le importa. ¿Por qué no le importa? Porque está dedicado a hacer negocio. También, a ver, el país está totalmente destruido, desinstitucionalizado. La fiscalía, posiblemente, pues creo que le faltan más de 1000 fiscales, no hay presupuesto. Sin embargo, ya dijo el gobierno que hay unos proyectos que están en el horno. Me temo que se les puedan quemar en el horno esos proyectos, y que todavía no ha terminado el año, y que los presupuestos de los ministerios hay que esperar que termine el año, cuando todos sabemos de que los presupuestos se van consumiendo mes a mes, porque se van pagando planillas mes a mes de todas las... Ya al final del año hay liquidación. De toda la infraestructura, al final del año hay liquidación, o si no pasa para el siguiente año. Y cierre de ejercicio fiscal. Ante esta situación, y me preocupa más la situación de violencia que se vive, no he visto absolutamente ninguna acción de parte del gobierno con el tema de Calceta, que es terrible. No se sabe cuántos muertos en verdad son, no conocemos. Se hablaban de 10, de 6, de 7, pero estaban advertidos, pero no se hace nada. O sea, hay un irrespeto a la vida. El bien de la vida no lo garantiza el Estado en la República del Ecuador. Entonces estamos viviendo prácticamente en el oeste norteamericano, pues, de hace varios siglos. Acabo de ver, por ejemplo, una resolución, y esto con respecto a las funciones de la función legislativa. Acabo de ver de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de 23 años, sentencia al Ecuador por un hecho cometido en 1999, por exceso de la fuerza. Pero una sentencia que venga después de 23 años, algo deben de hacer, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que se ponga en contacto con las funciones legislativas del resto de Latinoamérica y exigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que dicten una sentencia 23 años después? ¿Para qué carajo sirve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luisa? Entonces, sí sería que usted tome esa iniciativa, que le plantee en el Pleno de la Asamblea Nacional, que el presidente de la función judicial, la misma función, de la función legislativa, haga contacto con el resto de congresos de América Latina, para decirle a la Corte Interamericana que aplicar justicia después de 23 años ya no es justicia. No sé si usted conoce esa información. Ya no sería una justicia reparadora en eso, solo para concluir lo anterior. Presidente de la República tiene ingresos que nunca tuvo, que nunca hubo en este país. Mire, y esto es importante. Dice, es que no hay dinero. El dinero hay. Lo que no les da es la gana de tomar las riendas del país y de hacer algo por la población. Este gobierno tiene los ingresos por la ley tributaria que se aprobó, tiene los ingresos por el alto precio del petróleo, que ojo, han descuidado la explotación petrolera, que ha decaído desde el año 2017 hacia acá, pero tiene el alto precio del petróleo, tiene los ingresos por los subsidios que nos quitaron, tienen los ingresos por la venta de energía eléctrica, ya no tienen que comprar el combustible como antes para poder tener energía eléctrica. Son 4 ingresos. Decían que Correa podía hacer obras porque tenía altos precios del petróleo. Ya, un ingreso. Este gobierno tiene 4 ingresos y no hay una sola obra, a más de un poste de luz, que eso hasta por vergüenza no debió haberse aparecido este señor. Y hoy día no hay una policía fortalecida, no hay una policía que salga realmente a patrullar las calles. Como les dije, hubo la matanza en Calceta, no había un patrullero al día siguiente patrullando las calles. Yo recorrí, no vi ni un patrullero en Calceta patrullando las calles el día domingo, después de las matanzas. Había un helicóptero, sí. ¿Qué haces? Si en las calles no hay nadie, los comercios cerrados, la gente inmovilizada, eso afecta a la economía. No hay una política por generar empleo. No hay una política por fortalecer la salud. No veo que hayan contratado más médicos. No hay medicinas. No hay absolutamente nada. Y esto también va a terminar en su momento en la CIDH, probablemente, y eso sí,
nuestras críticas en mucho hacia la CIDH, que lo hizo el presidente Correa, entre esas es un organismo que está en Washington. Washington no ha firmado el Pacto de San José, el Pacto de los Derechos Humanos. Estados Unidos no ha firmado y está en Washington la sede. Y los que sí hemos firmado, prácticamente no tenemos voz muchas veces ahí, en las decisiones. Por eso sí había que hacer cambios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es una buena idea, hay que retomar eso. Y otra cosa, porque sé que ya vamos cerrando, yo sí llamo a la reflexión a los ciudadanos. Los gobiernos no van a hacer ese reclamo porque son los afectados, porque son los violadores de los derechos humanos. Entonces debe ser la función legislativa que tome esa iniciativa de hacerle un exhorte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 23 años después dictan una sentencia que ampara a unos pescadores que por exceso de la fuerza lo asesinaron y 2 más fueron, creo, queridos. Pero 23 años después, que dicten una sentencia, esto es ridículo, esto es una payasada. Pero los gobiernos, la función ejecutiva de América Latina no va a exigir eso, pero sí la función legislativa, que creo que le toca hacer ese exhorto. Una de las características de la justicia es que repare, es ser reparadora. Y con una justicia que llega 25, 23, 20, 15, 10 años después, no hay una verdadera reparación a un daño causado a esas familias, ¿no? Es muy triste. No he revisado el caso, lo voy a revisar, me comprometo a revisarlo y decirles, ¿no? Miren, decían no queremos ser Venezuela. Somos Colombia en los 90. Estamos peor que Venezuela. Venezuela está saliendo de la crisis. Por supuesto, yo estuve a comienzos de año en Venezuela. Lo que estamos viendo aquí no se ve allá. No es lo que estás viviendo aquí. El nivel de terror de salir a la calle, porque por un celular o porque no cargas nada, te pueden estar golpeando. A mi compañera asambleísta Yajaira Urresta, se subieron asaltantes a un bus, le apuñalaron la pierna al asaltarle en un bus en Quito. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces votamos por el señor chistoso de zapatos rojos que hacía TikToks y que hacía bromas y que se lanzó un hashtag de Andrés, no mientas otra vez. Y por él votamos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está toda la población que votó por este señor? A reflexionar. Votamos por el chistosito del TikTok con zapatitos rojos de payaso, que hoy día es convertido en una payasada la función ejecutiva. Y no existe absolutamente nada en el país. Y perdón que me refiera en estos términos, pero de verdad que ya estamos en una situación insostenible. Y como Asamblea Nacional y como bancada hemos propuesto la muerte cruzada. Y ahí estuvo la Izquierda Democrática, una fracción de Pachacutic y el Partido Social Cristiano, salvando al señor de los zapatitos rojos de payaso del TikTok, que nos tiene hoy día en el desempleo, sin salud, y que nos asesinan por cualquier cosa en las calles. ¿Qué padre está seguro que su hijo salga? Nadie. Así es, Luisa. ¿Qué padre le dice al hijo, vaya nomás, mijito, aquí lo espero? Si tenemos terror, hasta nos vamos a dejar a nuestros hijos a las escuelas. Cuando el expreso lo pasa recogiendo el miedo de que asalten el expreso donde van nuestros hijos. Esa es la situación que vivimos. Por votar por el chistosito de los del zapato de payaso color rojo y del TikTok. Luisa, muchísimas gracias. No le quitamos más tiempo. Gracias por habernos atendido en esta mañana. Gracias a ustedes, un saludo y a reflexionar bien qué gobernantes escogemos con nuestros votos. Gracias. Perfecto.